La investigación de averías es una actividad clave en la mejora de los resultados en mantenimiento. A veces se le conoce a esta técnica como análisis de causa-raíz, a veces se le conoce como la técnica de los 5 porqués, pero a mí no me gustan esos nombres por razones que luego explicaré. Me gusta llamarlo simplemente investigación de eventos no deseados, porque implica la investigación de accidentes, investigación de siniestros, investigación de averías e investigación de funcionamientos anormales. En primer lugar, porque es importante que investiguemos lo que nos sucede en una instalación, porque es la única manera que tenemos de evitar que se vuelvan a producir. Hay dos hechos que me gustaría que tuvierais muy presente, ¿no? El primero es una frase que se atribuye erróneamente a Einstein, que no sé quién es, pero que me parece muy acertada, y que dice que lo mismo hecho de la misma manera da el mismo resultado. Es decir, si nosotros reparamos una avería que hemos tenido y seguimos utilizando la instalación exactamente igual, lo hemos sustituido todo lo que se ha roto por equipos similares y hacemos exactamente lo mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la avería se va a volver a repetir. Eso es lo que nos pasa en muchísimos de los casos, en muchísimas de las averías que atendemos en nuestras instalaciones. Así que, ¿qué ocurre? Pues que al cabo de, no sé, 10 años de tener una instalación, los técnicos de mantenimiento, si hemos logrado fidelizarles, se saben de sobra todo lo que ocurre habitualmente, saben repararlo con mucha eficacia. ¿Por qué? Porque solo se interviene y no se investiga qué es lo que ha ocurrido, con lo cual no se toma ninguna medida preventiva para evitar que esas mismas cosas vuelvan a suceder. El segundo hecho que me gustaría destacar es que en muchas ocasiones nos planteamos cómo podemos mejorar los resultados en mantenimiento. Se nos exige que rebajemos costes, se nos exige a mantenimiento que ofrezcamos mejores resultados, mayores disponibilidades. Bueno, pues la herramienta que mejores resultados ofrece a corto, a medio y a largo plazo es, sin duda ninguna, sin dudarlo, investigar lo que nos sucede para evitar que nos vuelva a suceder. Fijaros qué relación tiene esto con otra técnica de mantenimiento que se llama RCM, Reliability Centered Maintenance, que se basa en estudiar fallos potenciales que podemos tener en nuestra instalación y analizar nuestra instalación para modificarla o para diseñar un plan de mantenimiento que nos evite problemas. Fijaros que son complementarias y además nos dice, número uno, analizamos todo lo que nos puede suceder y tratamos de evitarlo, pero número dos, si nos ocurre, analizamos en mucha profundidad eso que nos ha ocurrido para también evitarlo, en forma de modificaciones o en forma de un plan de mantenimiento que nos lo evite. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos investigar averías, cuando queremos plantearnos eso como una herramienta de mejora de nuestro departamento de mantenimiento? Pues hay una serie de cosas que nos ocurren, que hacen que esta técnica tenga sus dificultades de implementación. En primer lugar, nos hace falta alguien que investigue. Esto parece obvio, pero resulta que ese alguien que investigue no puede ser el técnico que está reparando la máquina y que se le diga, oye, ponme aquí cuál ha sido la causa. Bueno, pues él va a poner lo que le parezca bien, él va a entenderlo siempre como una obligación para rellenar un papel. Nunca se va a tomar en serio, suficientemente en serio, ese trabajo de investigación. Y además esa persona está adecuadamente formada para investigar. Pues probablemente no, estamos cargando sobre él un trabajo para el que no está preparado y que en la mayoría de los casos no quiere hacer. Segunda alternativa que tenemos, el jefe de mantenimiento, que lo investigue el jefe de mantenimiento. El jefe de mantenimiento está hasta arriba de cosas, tiene un día a día muy intenso. Si además de todo lo que le hemos cargado de gestión, además de la gestión de su personal y además del reparto de trabajo y el asegurarse que todo funciona, le metemos una actividad adicional que requiere concentración durante por lo menos un par de días o un día cuando menos, para investigar el evento que sucede, pues nos encontramos que el jefe de mantenimiento no puede ser esa persona porque no tiene tiempo disponible en su agenda para investigar estos hechos. Así que morimos necesariamente en que si queremos implementar una técnica de investigación de eventos para reducir nuestros costes de mantenimiento y para aumentar la disponibilidad de las instalaciones, que son realmente los dos objetivos más importantes de mantenimiento,
pues nos encontramos que necesitamos una persona que investigue. ¿Qué es lo que ha ocurrido en instalaciones en las que yo he podido supervisar que se implantaba esa figura del investigador, de esa figura de la persona, del ingeniero de mantenimiento que tiene dentro de sus funciones investigar eventos? Que enseguida se le entiende como una persona imprescindible en la organización y una persona que, bueno, cuando sucede algo, bueno, esto hay que investigarlo, hay que ver, esto es trabajo para Juanito, para el que hayamos designado, ¿no?, para ese trabajo. Resulta que al cabo de un tiempo, cada vez, en vez de tener cada vez menos cosas que investigar, cada vez tiene más cosas que investigar, menos graves, sí, pero cada vez más cosas que investigar, porque se investiga cada vez más cosas que nos pueden afectar a los resultados. Segundo problema que tenemos que focalizar y que tenemos que tener en cuenta es qué método utilizamos para investigar. Bueno, pues el método que hay que utilizar para investigar tiene que ser un método que nos ofrezca resultados rápidos. No podemos estar 2 meses para hacer una investigación, ni podemos reunir un equipo multidisciplinar de 8 personas, que esas cosas no funcionan. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos un investigador, necesitamos una persona que tenga ganas, fundamentalmente ganas, porque los conocimientos los puede ir adquiriendo y la metodología la puede aprender. Pero necesitamos que tenga ganas, empuje, que tenga pues un mínimo de capacidad inductiva y deductiva, que tenga una lógica incontestable y que, bueno, desde luego que sea un buen conocedor de las diferentes ramas de la ingeniería. Es decir, nos hace falta que sea un buen conocedor de los sistemas mecánicos, de los sistemas eléctricos, de la instrumentación, de los sistemas de control, porque no podemos tener 8 investigadores especializados en cada cosa, porque esos equipos no funcionan. Podemos tener un tipo muy bien formado, capaz de analizar el problema en 360 grados, pero ¿esos tipos existen? Claro que existen. O sea, claro que existen y hay muchos, y si a alguien se le da la oportunidad de serlo, seguro que va a desarrollar su trabajo muy bien. Tercer problema al que nos enfrentamos cuando investigamos averías es qué averías hay que investigar. Todas no se puede, porque no tenemos recursos, necesitaríamos pues un montón de investigadores, pero no tenemos tantos, tenemos un paisano como mucho, pero no tenemos más, así que tenemos que ver qué es importante. Bueno, es importante eso que nos afecta a los resultados, eso que nos hace perder dinero o eso que nos hace perder disponibilidad en las instalaciones, así que no podemos investigarlo todo. En realidad las cosas que vamos a investigar se van a reducir a 4 tipos de cosas. Se van a reducir a todo aquello que ha causado un accidente. Normalmente no será función de este investigador, sino que normalmente prevención de riesgos será quien lo haga. Lo que ocurre es que yo veo ahí grandes carencias en esas investigaciones de prevención de riesgos, que también en muchas ocasiones son como rellenar un papel. Si se utiliza la misma metodología, pues mucho mejor, ¿no? La segunda cosa es lo que ha tenido un impacto en la producción muy grande, es decir, esas cosas que nos han hecho, han parado la fábrica, o nos han parado una línea entera, o nos han supuesto una parada de larga duración, o bueno, pues todo eso conviene investigarlo. Tercera cosa que nos conviene investigar, eso que ha tenido un coste elevado, no ya en pérdida de producción, sino un coste elevado en mantenimiento. Os ha costado mucho dinero repararlo. Muchas veces va asociado el alto coste en reparación con la alta pérdida en producción, pero a veces no, a veces son cosas independientes. Bueno, pues necesitamos saber que el coste de reparación, pues investigaremos aquello cuyo coste de reparación haya sido alto. Por último, investigaremos esas averías repetitivas, que aunque unitariamente cada una de ellas no tiene ni un gran impacto en producción, ni tiene un alto coste de reparación, suponen un incordio constante y aparecen de forma reiterativa en una instalación. Esas que al final sumadas también suman pues una cantidad grande en costes de reparación, en pérdidas de producción o en riesgos de fiabilidad para la instalación, pues todas esas averías repetidas también las investigaremos. Y ahora hablemos un poquito del método. Solo os lo voy a introducir porque me gustaría dedicar un vídeo completo a esto del método para investigar. El método para investigar tiene que ser un método que haya dado buenos resultados, que nos permita investigar rápido y que nos permita llegar con precisión al conjunto de causas que provocan el evento. Digo bien, conjunto de causas. Normalmente detrás de un evento no hay una causa, no hay una causa raíz. Normalmente detrás de un evento hay toda una serie de causas que, operando de una determinada manera, provocan el evento o eventos que estamos analizando.
Entonces, vamos a necesitar una metodología que nos permita determinar todas esas causas de una manera rápida y precisa. Claro, si miramos qué métodos tenemos disponibles, pues a mí no me gustan esos métodos que están basados, que me perdonen los japoneses, por esas técnicas tan interesantes que han desarrollado de sus espinas de pescado y de sus análisis de causa-raíz y de todas esas cosas y de sus análisis de pérdidas, etcétera, y me van a permitir que me concentre en ese método que ha dado unos resultados a la humanidad incuestionables, que ha sido el método científico. El método científico se basa en 6 pasos, son 6 pasos que si se siguen con rigor, nosotros vamos a conseguir un examen científico, una determinación científica, no con unos métodos de medio de mentira que nos llevan a no sé qué conclusiones, no, método científico avalado por la ciencia. Esos 6 pasos son los siguientes, muy rápidamente, porque me gustaría, como digo, desarrollarlo en otro vídeo. Primer paso, definimos el problema. Tenemos que saber qué pregunta es la que tenemos que contestar, cuál es el problema que tenemos que plantear. Segundo paso, tendremos que recopilar información. Necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido y saber cómo ha ocurrido. Y las fuentes de información son variadas, no podemos ceñirnos en hablar con la gente o no podemos ceñirnos en pedir una pila de documentos para después no tener ni tiempo para leerlos, ¿no? Así que tenemos que saber cuáles son las fuentes de información y cómo son de fiables cada una de las fuentes. Fuentes de información básicamente 4. La primera es la documentación. Hay diversos documentos que nosotros vamos a necesitar, manuales de los equipos, planos, esquemas, planos PIAN-ID, vamos a necesitar revisiones que se hayan hecho, todos los informes que haya hecho cualquiera. Pues toda esa información nosotros vamos a tener que solicitarla y esa lista de documentos está bastante bien establecida, la conocemos de sobra, cuál es la lista de documentos que tenemos que pedir. Al menos las personas que nos dedicamos a investigar esto como profesión, pues sabemos cuáles son los documentos. Esto, si necesitáis una lista, aquí en comentarios me lo escribís y yo os pongo aquí la lista de documentos que vais a tener que pedir. Digamos, después de estos documentos, pues alguno nos hará falta, pero esa lista os la proporciono. Segunda fuente de información es las entrevistas. Tenemos que hablar con las personas que han estado involucradas en el evento, que tengan alguna información que sea relevante. Así que tendremos que buscar pues no sé, al operador que estaba de turno, a la persona que estaba que ha facilitado la entrada, a quien ha visto algo, a cualquier testigo, a cualquiera que haya participado de alguna manera en el evento que tenga información relevante, pues vamos a tener que entrevistarnos. Siempre vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, es la gente cuenta lo que no le compromete, la gente cuenta lo que no le acusa, que no le hace incurrir en una responsabilidad, así que eso siempre vamos a tener que tener en cuenta y vamos a tener que partir que, bueno, pues la gente cuenta lo que quiere y no todo lo que cuenta tiene por qué ser verdad. Tercera fuente de información importantísima es todo lo que encontramos en registros informáticos, es decir, todo lo que encontramos en el sistema de control, que es una fuente importantísima, ¿no? Porque a pesar de que se puede modificar, la gente normalmente no modifica. Las grabaciones que encontramos en cámaras, los registros que encontramos de entrada y salida, bueno, pues todo lo que encontramos que está soportado en un sistema de registro de información digital, nosotros va a ser una fuente muy importante que vamos a tirar. Y por supuesto, pues nos queda la inspección en el lugar del evento, ¿no? El análisis de la escena del crimen. Bueno, pues ese es lo que nosotros vamos a tener que también hacer y tenemos que recordar que cuando hagamos esa parte, en esa recopilación de información, nosotros vamos a tener que ir equipados con cámaras fotográficas, vamos a tener que tener unos conocimientos mínimos de ingeniería forense. No vayáis con el móvil como único soporte, porque eso no se trata de eso, se trata de ir con buenos medios que nos permitan después hacer zoom, medios que nos permitan tener una claridad, una nitidez en las imágenes tremenda, y vamos a utilizar 2 técnicas, por un lado la fotografía, siempre con concepto de fotografía forense y buenos equipos, y vamos a tener que utilizar también las cámaras de vídeo. La cámara de vídeo más interesante hoy son las cámaras de vídeo pequeñitas, que las podemos transportar con facilidad, y que son cámaras de vídeo tipo cámara de acción, la marca
que a todo el mundo se nos viene a la cabeza, pues es GoPro, pero hay otras como Sony, etcétera, que también han desarrollado cámaras muy interesantes. Bueno, pues elegiremos al menos una de esas cámaras y al menos una cámara fotográfica pues de la mejor que podamos disponer, porque la mejor, con los mejores objetivos, vale una mierda en comparación con lo que vale el evento que estamos investigando. Así que tener buenos equipos, las empresas son muy reacias a adquirir esos buenos equipos porque se cree que lo van a usar para otra cosa, ¿no? Pero adquirir buenos equipos, que son baratísimos, por cierto, pues nos vamos a necesitar para hacer nuestra investigación. Segunda paso, habíamos dicho que es la recopilación de información a partir de esas 4 fuentes. ¿Y cuál es el tercer paso? Pues el tercer paso va a ser procesar toda esa información. Vamos a tener que analizar toda esa información. Vamos a tener que elaborar un documento muy importante, que es el inventario de daños. Todo lo que es anormal. Vamos a tener que elaborar también otro documento, que va a ser el de el listado de hechos significativos, que no son cosas que están mal, pero que llaman nuestra atención. Bueno, pues con todo eso vamos a tener que intentar engullir, digamos, tenemos que digerir toda esa información, pero siempre elaborando esas listas. Porque esas listas y las posibles causas que pueden provocar cada uno de los daños individualmente nos van a permitir elaborar el siguiente paso, cuarto paso, que es elaborar la hipótesis o una o varias hipótesis que den explicación a toda nuestra avería. Ahí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Todos los daños, y vamos a colocar posibles causas que provocan esos daños, pero nosotros no nos podemos dejar ningún daño sin identificar. Fijaros que son un montón de cosas que entran y que nos harán crear una cosa que llamamos árbol de fallo, es decir, todo lo que ha sucedido con un encadenamiento de los diversos eventos en el que aparecerán todos los daños, en el que aparecerán unas veces daños, es decir, consecuencias que son a su vez causa de otros daños. Pues todo eso vamos a tener que ir tejiendo ese árbol de fallo. Porque el quinto paso de esta colección va a ser probar nuestras posibles hipótesis. En estas posibles hipótesis nosotros vamos a tener que probar, es decir, vamos a tener que coger una hipótesis y colocar puntos de prueba y decir, si esto ha sido así, aquí me tengo que encontrar esta cosa. Si esto ha sido así, el efecto tiene que ser este. Si esto ha sido así, cuando yo hago un análisis metalográfico, me tiene que aparecer esto. Es decir, voy a tener que apoyarme ahora en pruebas externas o en búsqueda de otros rastros, en búsqueda de otras informaciones que me pueden aparecer en el escenario o en los registros informáticos, etcétera. Ahora ya sabiendo muy bien qué es lo que busco, pero yo necesito probar mi hipótesis. Si resulta que puedo probar una hipótesis y descartar las demás, ya tengo probada pues lo que andaba buscando, que es el demostrar, mediante la experimentación, es probar o refutar hipótesis. Porque ya llegamos a la última fase, que es el análisis y conclusiones de nuestra hipótesis. Una vez que hemos pasado por toda la parte experimental, que ya tenemos unas conclusiones, tenemos que armar todas esas conclusiones que se extraen de esa hipótesis que hemos probado y ya podremos mostrarlo al mundo. Podremos decir, vale, las causas son estas, igual también nos lo piden que pongamos medidas preventivas. Bueno, pues eso es todo ese árbol de fallo, esa búsqueda de información, esa hipótesis que elaboramos, esas pruebas que realizamos, que diseñamos, todo eso es lo que llamamos el método científico para la investigación de evento no deseado. Y si empezáis a darle vueltas a la cabeza y decir, bueno, esto es muy complicado, esto es un rollo, esto yo no tengo recursos para hacer esto, ¿sabéis cuánto se tarda en hacer una investigación más o menos rigurosa de muchos de los eventos que yo he investigado? Pues se tarda un día. Tardo más tiempo en muchos casos en elaborar el informe, en documentar todo eso para poder mostrárselo a otros, que realmente en llevar a cabo la investigación. Si para vosotros no es importante el informe, o el informe puede ser más resumido, puede ser interesante que hagáis todo el proceso investigador y que todo eso lo recojáis en un documento de una manera más comprimida, porque no os hace falta
no sé, que sea un documento súper riguroso, pues seguramente tendréis más cosas para analizar y preferiréis perder el tiempo analizando más cosas que haciendo un documento precioso. No suele ser mi caso, en el que el documento, el informe, suele ser una parte importantísima del proceso investigador, porque en mi caso muchas veces tengo que investigar con fines judiciales, es decir, tengo que aplicar, realizo pues estas investigaciones con carácter forense. Forense quiere decir que pertenece al mundo judicial, es decir, que al final vamos a acabar en un juicio, vamos a acabar llevando esto a sede judicial o algún estamento que tenga que ver con alguna fase del proceso judicial, ¿no? Anterior, durante, posterior, ¿no? Pero en esos informes judiciales, pues claro, el informe es el documento importante, es realmente la prueba que nosotros vamos a llevar, el informe pericial. Por eso, en mi caso, muchas veces me lleva mucho más tiempo elaborar el informe, el recoger todo eso de una manera que un no técnico pueda entenderlo bien, un juez, un abogado pueda entender muy bien, con palabras llanas, con palabras que no sean técnicas, entender cómo ha surgido el evento para que puedan tomar una decisión con respecto a ello. Pues para mí el informe es muy importante, pero para muchos de vosotros que investigáis para una industria, el informe no es tan importante, siempre es importante, pero no es tan importante como en el caso de que se vaya a utilizar para fin judicial, y eso os hace ahorrar tiempo. Una sola persona investigando, un día para investigar, un día para elaborar el informe, a mí no me parece que sea no sé, dilapidar recursos. A mí me parece que todas las organizaciones que tienen, o sea, en las que las máquinas y sus equipos de producción son importantes y producen algo que tiene un impacto económico para sus accionistas o para sus socios o para la sociedad, pues necesita investigar todos los eventos no deseados que se producen. Implementa la investigación de averías. Si implementas la investigación de averías, te aseguro que vas a mejorar tus resultados.